orar, ¿verdad? Padre, a esta hora le damos gracias por la vida, porque tiene con vida a nuestra hermana Jesús. La pueda fortalecer y también la pueda sanar de su enfermedad. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Hermano, de mi infancia, quisiera saber cuándo nació. En el año 1949, el 20 de noviembre. El 20 de noviembre de 1949. ¿Dónde nació? Nací en el cantón San Pedro. Se llama el cantón donde yo nací. Pertenezco a la Villa Victoria. Ese cantón pertenece a Villa Victoria. Yo crecí en el campo. Viví pues bajo la naturaleza, con mi vida, andar libre pues, sin nada de peligro, porque era pues en la época que yo nací todo sano. La vida fue una vida muy bonita. Sí, con algunas pobrezas, ¿verdad? Porque mi madre vivía con su papá, porque mi abuelito nunca quiso que ella se formara un hogar, sino que él era el que trabajaba para ayudarnos, pero sí nunca nos faltó la comida, ¿verdad? Lo necesario. Lo necesario siempre lo tuvimos. Fue una infancia de mucha pobreza. Pero y sí, la verdad de que la forma en como jugábamos, yo nunca tuve una muñeca, un juguete caro, pero mi abuelito siempre buscaba la manera de que uno tuviera algo, no lo podía alcanzar por otro lado. Él me hacía las muñecas de madera, le daba con la forma de que le formaba carita y le hacía una formita de vestido y pedazito de los piecitos, ¿verdad? Entonces esas eran las cosas con que jugaba. Hacíamos pan de tierra, nos agarrábamos las latas de donde hacían el pan mi mamá y allí nosotros batíamos lodo y hacíamos el pan de juguete. Fue de una forma de cómo fue mi infancia. Una infancia bonita. Bonita por vivir en el campo. ¿Cuántos hermanos tuvo? Fuimos 6. Éramos 5 de mi mamá, pero uno más que mi mamá lo tenía. De crianza, hermano de crianza. Era sobrino de mi mamá, pero nosotros lo llegamos como desde que yo tuve ya memoria, pues crecimos juntos, entonces para nosotros era un gran hermano. O sea, lo vimos como un hermano. Ya, entonces me está hablando allá en Villa Victoria, en Suntepeque, Cabañas. Sí, Cabañas. ¿Y ahí vivió hasta qué edad? A los 14 años y medio estuve yo allá en ese lugar. ¿De ahí? De allí fue que me vine aquí para San Salvador con una tía. Esa tía se casó y me fue a rogar que me viniera con ella porque ella tenía un negocio y necesitaba que alguien se la atendiera de confianza. De esa manera vine yo aquí a ver a San Salvador. ¿Y vive ahí con la tía? Estuve con mi tía como unos 6 años. Y después de con mi tía yo conocí a mi padre, porque yo a mi padre no lo conocía, él vivía aquí en San Salvador. Y yo lo conocí el mes de agosto. Y él me dijo, me regaló en esa época 100 colones. Y de eso él le dijo a mi abuelo que me diera donde tener unas vaquitas. Y mi abuelo, él agarró el dinero y solo me dio una vaquita y después ya no había donde meterla. Entonces la vendí y con el dinerito vine y puse un negocito. Yo en el mercado no había aprendido bien el negocio y así fue como me independicé de mi tío y empecé yo con mi propio negocito. Estuve un tiempo sola, andaba alquilando, porque pues no quería ir a estar con mis tías porque solo trabajaba y no veía nada, porque no había, o sea, pago no tenía la casa y comida nada más, ¿verdad? Entonces por eso fue que más me separé. Se independizó. ¿Y una vez se independiza? Estuve quizás como unos 2 años sola, estudiando, porque yo no había estudiado.
a medio camino porque llegué hasta sexto grado y allí me quedé porque en eso yo me casé. Cuando me casé, pues tuve mi hijo, entonces ya me hacía un poco difícil seguir estudiando. Estudiar y atender a su hijo. A mi hijo, entonces me detuve. Ya cuando mis hijitos, ya tenía mi segundo hijo, tuve la separación con mi primer esposo, casada 2 veces, y cuando tuve con mi segundo hijo, quedé embarazada de 3 meses de embarazo con mi segundo hijo. Ya de ahí me tocó trabajar para sostener a mis 2 hijos. Y entonces, pero cuando mis hijitos crecieron, me traje a mi mamá y a mi hermano, y mi hermana también me los traje, y aquí ya vivíamos una familia. Y entonces ya yo ya tenía un apoyo con mi mamá, yo trabajaba y ella me cuidaba a mis hijos. Y entonces fue cuando volví a despertar el deseo de volver a estudiar. Y seguí ya desde sexto grado, porque había llegado hasta sexto, de ahí empecé hasta llegar a graduarme de bachiller. Logré sacar el bachillerato en función contador y gracias a Dios me logré graduar. Y cuando yo estaba estudiando fue que conocí el mensaje adventista. ¿Cuando estaba estudiando? En el año 1979, sí, cuando estaba estudiando. Ya tenía aproximadamente unos 30 años. Sí, 31 años creo que tenía cuando conoció el mensaje. ¿Cómo lo conoció? Cuando conocí el mensaje, sí, 31 años. Lo conocí a través de un hermano que dio una notificación y entonces yo logré agarrar un lote para poner mi casita. Y entonces cuando yo estaba allí, recién que casi todos éramos nuevos ahí en esta colonia que se había hecho, allí me llegó don Héctor Vilorio, ellos recién habían conocido el mensaje, y él llegó y me ofreció un estudio bíblico. Y como yo tenía un vacío, yo dentro de mí había un vacío que nada me llenaba. Y entonces cuando él me dijo del estudio bíblico, yo le dije con alegría, con gozo, yo sentí que era algo bonito que yo iba a conocer. Y le dije que sí, que me diera, que sí que lo iba a recibir. Entonces él me dejó la fe de Jesús, el proyectito de la fe de Jesús, que no me lo dejó completo, me lo dejó como hasta lección 16. Él me dijo, voy a estar viniendo cada 8 días para que estudiemos. Pero como yo tenía una hambre, una sed de conocer más de Dios, porque algo tenía vacío en mi corazón, lo contesté en 8 días. Cuando él volvió a llegar el siguiente sábado, yo ya lo había contestado. Interesante. Sí. Ya estaba preparada para dar otro paso. Para dar otro paso. Pero de allí había algo que pues no me detenía nada, yo estaba sola. Pero dar ese paso del bautismo fue lo que me costó, porque yo conocí el mensaje en el año 1979. Entonces conocí el mensaje, estuve el 79 y el 80 de puro estudio, que me visitaban. Ya después ya no me visitaba don Héctor, sino que me visitaba su hermano con la hermana Lidia, don Celso con la hermana Lidia. Ellos eran los que estaban siempre allí, y a veces yo los recibía, a veces no los recibía, a pesar de que yo ya había estudiado la Biblia. Pero algo me detenía, no usaba vestidos, no me gustaban, sino que solo pantalones. Y otra cosa era de que, además del vestir, del que no tenía vestidos, pero yo iba a la iglesia. Lo único es que la diferencia está en que tomar esa decisión por quitarme los pantalones era que no me atrevía a bautizarme. Pero yo desde que estudié la fe de Jesús, yo sentí algún llamado que yo decía, yo ni pensaba que era Dios el que me llamaba, pero decía, algo va a llenar mi vida. Y yo empecé a visitar la iglesia, y hubo una campaña, en esa campaña hablaron acerca de los diezmos. Yo recuerdo que ese pastor habló acerca de la fidelidad con los diezmos. Yo entendí eso, y yo empecé a diezmar, aunque yo no era bautizada. Pero yo sentí que
pues que algo era bueno. Y empecé a dar mis diezmos. No sabía muy bien cómo era, pero yo empecé a diezmar. Y así estuve del 79 y el 80. Pero cada día yo sentía que yo tenía que entregar mi vida al Señor. Tenía que dar ese paso trascendental. Tenía que darlo. Solo que yo estaba estudiando. Y entonces yo iba los sábados. Bueno, al principio era un poquito el sábado, porque en esas épocas las oficinas de gobierno, la Corte Suprema de Justicia, trabajaban de lunes a sábado. Correcto. Entonces, hasta el mediodía. Y entonces yo decía, ¿y cómo voy a dejar de ir a vender? Porque la gente siempre me decía, es que viene el sábado porque nos queda fin de semana el producto. Y yo decía, pero ¿cómo voy a hacer? Y eso me detenía un poquito. Pero Dios fue abriendo los caminos. De repente dijeron, de lunes a viernes. Que iban a trabajar todo el día de lunes a viernes. Cuando dijeron de lunes a viernes, yo pensé, bueno, esta va a ser mi oportunidad. Pero un poquito antes ya había pensado de que daban, en esa época las vacaciones del gobierno eran de 19 días. Y entonces cada vacación que daban, más de la de diciembre, esos días yo no trabajaba. Y allí fue donde yo empecé a pensar, bueno, si yo paso 19 días sin ir a vender y no he dejado de comer, ¿cómo es posible que un día me voy a morir de hambre? Y ahí fue donde empecé a ver las cosas diferentes. Yo decía, no, esto en verdad, por un día no. Y luego Dios, como quien dice, te voy a mostrar mi poder. Y ya no se trabajaba el sábado. Entonces yo dije, sí, es necesario que yo me bautice. Pero todavía seguía dura, todavía. Que venía un pastor, que llegaba un hermano, que me decía, mire, que ¿por qué no se bautiza? Y yo como aquello que sí me voy a bautizar. Y me voy a bautizar. Pero en eso caí estudiando los sábados por la guerra. Pues la guerra se cambió, ya no podía ir de noche, porque era bien difícil por los problemas de la guerra. Entonces pasaron las clases al día sábado. Sábado y domingo recibíamos todas las clases de la semana. Entonces eso me entretenía también. Pero llegó un momento en que en el lapso de eso de la guerra estaba en el último año yo, en el 81, que ya ese era mi último año de bachillerato. Y que yo ya ni quería ir, pero los mismos compañeros me decían, venga, que mire, que ya casi terminamos y se va a graduar, que mire. Entonces eso me hacían que yo fuera. Me motivaban. Entonces lo que hacía era que iba en la mañana a la iglesia y en la tarde me iba para el colegio, porque estaba en un colegio. Y así iba allí. Pero en el año 81, entramos a clases a las 6 de la tarde y a los segundos nosotros oímos una tirazón y entonces dijeron tírense al suelo todos y nos tiramos al suelo y como a los quizás 20 minutos el colegio estaba topadísimo de soldados y entonces nos dijeron los soldados tírense al suelo y ellos disparaban para la pared donde estaban, porque en la iglesia de San Francisco solo nos dividía la pared con el colegio. Y entonces allí estábamos nosotros todos tirados en el piso, todos los alumnos tirados en el piso, y los soldados disparen, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Entonces, allí en ese momento yo le decía, yo sentía tan feo morir, yo decía, me voy a perder, porque no quise dar el paso de bautizarme. A mí eso me resonaba así como que me golpeaba en el cerebro. Y yo le dije, Señor, si usted me saca de aquí, yo me voy a entregar a usted. Y no sé, pero me voy a bautizar. Y gracias a Dios, porque los soldados decían, si tiran bazucazos, a todos nos van a matar. Pero yo le pedía de corazón al Señor, yo quiero entregar mi vida, Señor. Si usted me saca, me voy a entregar. Y así fue como yo pude tomar la decisión de bautizarme. Cuando a las 9 de la noche que salimos, que ya el fuego se había mejorado, los mismos soldados nos sacaron
y ellos mismos nos hacían las paradas a los taxis para que nos llevaran a cada quien a su casa, porque a esa hora ya no había transporte. Y gracias a Dios logró que un taxista parara y le dijo, mire, llévame esta señora al Plan del Pito. Y me dijo, sí la llevo, pero hasta el Plan del Pito. Y cabal, hasta el Plan del Pito y me dejó. Y había habido un enfrentamiento también aquí. Y entonces cuando llegamos allí, habían muertos. Yo tuve que pasar en medio de todos los muertos. Pero Era lo más álgido de la guerra. sí, y entonces yo bajé y siempre Dios me cuidaba, ¿verdad? Porque la pasé allí con gran miedo y todo oscuro y bajé esa cuesta, gran carrera. Y cuando llegué a la casa no podía ni hablar porque yo iba un manojo de nervios. Y lloré, y que ni qué te pasa, y qué te pasa. Y yo no podía ni hablar. Hasta que me pasó que lloré y lloré, le dije a mi mamá, eso era viernes en la noche, yo no tenía que haber estado allí. Y entonces después, cuando ya le expliqué a mi mamá, le dije, mamá, mañana me bautizo. Yo un vestidito tenía, gracias a Dios nunca me dijeron nada en el cambio cuando yo llegaba en pantalones, nunca me rechazaron. Pero yo un vestido tenía y dije, ese vestido me pongo y con eso me bautizo. Y yo me fui con el entusiasmo de encontrar al pastor y no estaba ese día y me dijeron, no está el pastor, pero mire, el bautismo me puede llevar a cabo, pero yo mañana, yo sentía que me iba a morir y que no me iba a poder bautizar. Entonces me dijeron ahí los diáconos, no, vamos a llenar la pila y la vamos a bautizar el miércoles porque vamos a contactar al pastor que el miércoles la venga a bautizar. Así que un día miércoles 20 de junio me bauticé. Miércoles 20 de junio de 1981. Sí, bueno, vamos a quedar aquí con la parte 1 de esta entrevista. Después quiero saber la historia de la iglesia Plan del Pito, que hoy estamos aquí, sus fundadores, sus orígenes, cómo empiezan, cómo salen de aquí y cómo eso lo vamos a ver en la otra parte. Hermanas, gracias. Esto va a quedar documentado para que quede para nuevas generaciones cuando ya no estemos nosotros. Pues sí, que otros sepan cómo se inició la obra en la iglesia, o mejor dicho, la iglesia aquí en el lugar del Plan del Pito. Gracias, hermana, y que Dios le bendiga. Gracias.